En la música popular muchas veces hablamos de groove, swing o simplemente tocar con onda. Algo que parecería estar intrínseco en el ADN de las personas de distintas partes del mundo, como una capacidad biológica de interpretación rítmica. Pero hay muchos músicos, entre ellos Malcolm Braff como uno de los mentores en este ámbito, que teorizaron sobre algunos patrones rítmicos de distintas partes del mundo. En el siguiente estudio de Fabien Guyon, él analiza el ritmo de samba brasilero y en el gráfico podemos ver un pequeño desplazamiento de la tercera y cuarta semicorchea, casi tocado 30 milisegundos antes de la posición cuantizada. Es decir, que la tercera y cuarta semicorchea se adelantan en el ritmo cuantizado de las cuatro semicorcheas. Una manera de pensar estos microrritmos es modificando el valor, como propone Malcolm Braff, de una o más de sus figuras. Es decir, en el patrón rítmico del samba, en vez de tener 4 semicorcheas, la segunda semicorchea la acortamos dejando un patrón rítmico de 7 en vez de 8, en donde la primera figura vale 2, la segunda 1 y la tercera y la cuarta 2. Otro método de interpretación que utiliza Malcolm Braff es el de morfosis o el de mutación de un patrón rítmico hacia otro. Por ejemplo, pasando de 3 corcheas a corchea y 2 semis, en donde en el medio de cierto porcentaje de esa morfosis es donde se encuentran estos microrritmos, este swing. Es por eso que cuando escribimos arreglos, sobre todo en la música popular, y cuando escuchamos en la computadora suenan tan cuadrados, porque no estamos teniendo en cuenta algunos de estos desplazamientos o desviaciones, aparentemente imperceptibles, pero determinantes en su resultado. Por ejemplo, partiendo de un patrón rítmico de carnavalito, vamos a intentar analizar distintos patrones de microrritmos. El primer patrón va a ser de 4-2-2, es decir, que la primera figura va a ser el doble tiempo de las siguientes dos, lo que podríamos llamar corchea, semicorchea, semicorchea o negra, corchea, corchea. Dicho patrón suena así. En el siguiente patrón lo disponemos de la siguiente manera, 4-2-3, es decir, que la última figura es un poco más larga que la anterior. Otro posible fraseo sería 4-3-3. Un ejemplo similar es un ritmo típico de Gnawa, en donde se escucha un patrón parecido al del carnavalito que podría ser interpretado como 4-2-3 o 4-3-3. Siguiendo con los microrritmos, vamos a tomar el ejemplo del huayno como un ejemplo también a desarrollar. Vamos a escuchar primero la versión original y después la versión reducida al 50%. La versión original parecería ser un ritmo en 2/4 totalmente normal, subdividido en semicorcheas,
parecido al patrón que habíamos visto en Carnavalito. Pero cuando lo ponemos al 50% aparecen algunos intervalos o ritmos irregulares que parecen ser imperceptibles cuando lo escuchamos, pero cuando le bajamos la velocidad son notables. No quiere decir que el guayno o el festejo haya que escribirlo o tocarlo en 7 octavos, y que siempre hay un factor de interpretación en la escritura rítmica, sobre todo en la música popular. En los ejemplos que acabamos de ver del Carnavalito parecería ser que el primer patrón, que es el que solemos escribir, no se condice con un patrón real que escuchemos o que nos suene, que eso tiene onda. Parecería ser que los fraseos que tienen otros tipos de subdivisiones como 4-2-3 o 4-3-3 se condicen a algo más similar a lo que solemos escuchar cuando vamos a un carnaval o cuando escuchamos una banda folclórica tocar, como por ejemplo la de Bruno Arias. Ahora, un pequeño paréntesis y un viaje en el tiempo también. ¿Será que en la música popular argentina existen ritmos que se interpreten como ritmos de compases irregular? Vamos a escuchar algunos ejemplos y después vamos a charlar de eso. Como revolotea, pica la arena, pica el verde, pican los picos de mi morena. Me quedé clisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea. Ay, jovencita, quiero dejar mi ser. Soy señores, nacido en el mes de mayo. Me ha curado el cerro negro, me ha criado el guasamayo. Me ha curado el cerro negro, me ha criado el guasamayo. Los primeros 2 ejemplos son de una música popular española que se llama La Cigüeña. La primera versión, una versión más original, y la segunda versión, una versión de Acaseca, en donde se puede ver claramente que en los 2 ejemplos la métrica, digamos, el compás es de 5 octavos. Pero parece que con los otros 2 audios finales, el canto con caja y el video de la cangola trunca, parece ser que hay una relación bastante cercana rítmicamente y en relación a la interpretación. Con certeza la música popular española y la música popular argentina, conocida como folclore, tienen relaciones históricas. Ahora no estamos para hablar de eso y no sé si realmente sea esa la explicación, pero yo creo que es una probabilidad bastante grande que un mismo ritmo se haya deformado, digamos. Hoy en día se lo escriba como 6x8, en donde la primera figura es una negra y la segunda figura es una corchea, pero que en realidad es una manera de esquematizar y que parece ser que muchas veces a la hora de interpretar una de esas tonadas jujeñas, como lo hace muy bien la banda de la cangola trunca, deciden inclinarse más hacia el 5 que hacia el 6. Eso no significa que aquella música haya que escribirla o interpretarla exactamente en 5, no lo sé, quizás para algunos sí, para algunos no. Sí, quizás a la hora de interpretar, saber que existe eso, y en realidad no es que los músicos populares o las copleras lo piensen de esa manera, lo piensen simplemente como un golpe más largo y un golpe más corto, que traducido al lenguaje de la partitura se podría interpretar como negra
y corchea, lo cual no está mal, solo que como hablamos antes, a veces el lenguaje escrito carece de cierto tipo de información, y que probablemente ese tipo de música sea mucho más de transmisión oral que de transmisión escrita. Pero no quiere decir bajo ningún punto de vista que la lectoescritura no sirva. Al contrario, quizás lo que necesitamos es un lenguaje más complejo en donde se puedan percibir algunos de estos factores, como por ejemplo el famoso compositor contemporáneo Cornelius Cardew, que en Teatrice realiza partituras en donde aparecen figuras geométricas que representan distintos factores de la música para interpretar una música que de otra forma no sería posible lograr sin ese sistema. Jacob Collier, por ejemplo, propone sumarle un número más a la fracción del compás para determinar distintos tipos de subdivisión, como por ejemplo 5 4/4. Entre ellos, Adam Neely también teoriza sobre compases de 7 doceavos o 4 veinteavos, entre otros. ¿Para qué sirven estos microrritmos? Probablemente para interpretar ciertos ritmos de una manera más cercana, eficiente y poder entender de otra manera el lenguaje musical, que muchas veces no está ligado a fracciones divisibles por 2, como lo es la estructura rítmica musical. ¿Para qué sirven estos microrritmos? Probablemente para entender y poder interpretar de una manera más cercana y verdadera ciertos estilos musicales, hecho por el cual muchas veces no suena como debería sonar, por más que estemos tocando un mismo patrón rítmico, y por una estructura lingüística que solamente representa ritmos subdivisibles por 2, lo cual parece difícil de creer en un mundo donde estas aparentes desviaciones o imperfecciones nos rodean.